Bienvenidos a El Relator Oscuro. La era del ruido constante ha creado dos Américas que, aunque ocupan el mismo espacio, viven en realidades paralelas. En una, la del poder y el espectáculo mediático, una muerte puede ser convertida en una epopeya nacional, un activo estratégico para una causa política. En la otra, la de la lucha anónima, una tragedia a menudo es condenada al silencio, un susurro inconveniente que se pierde en la inmensidad. Este fenómeno nunca se manifestó de forma tan cruda como a finales del verano de 2025, cuando dos crímenes brutales expusieron esta fractura. El 10 de septiembre, Charlie Kirk, un icónico y multimillonario líder conservador, fue asesinado por un francotirador mientras daba un discurso ante miles de personas. Su muerte se convirtió instantáneamente en un evento global. Semanas antes, Irina Zarutska, una joven refugiada que escapó de la guerra en Ucrania en busca de paz, fue apuñalada hasta la muerte en un ataque aleatorio dentro de un tren público. Su muerte apenas fue una noticia local. Un asesinato se transformó en una leyenda, el otro en una estadística olvidada. Este documental es la autopsia de esa doble moral. No analizaremos los crímenes, sino la reacción de una nación ante ellos. Vamos a desmantelar pieza por pieza la maquinaria que fabrica un mártir y el silencio que entierra a una víctima. Lo que van a descubrir es cómo funciona el sistema que decide el valor de una vida en la guerra cultural de nuestro tiempo. Prepárense, porque la verdad es mucho más oscura de lo que imaginan. El asesinato de Charlie Kirk fue el catalizador de una de las operaciones de mitificación política más rápidas y eficaces de la historia reciente. En cuestión de horas, el aparato político y mediático que él mismo ayudó a construir procesó su muerte, la despojó de toda ambigüedad humana y la reempaquetó como la reliquia sagrada de un movimiento. Para entender cómo se fabrica un mártir, primero debemos entender al hombre que se convirtió en uno. Charles James Kirk, nacido en los suburbios de Chicago, no parecía destinado a convertirse en una figura de talla nacional, pero su vida estuvo marcada por una ambición incansable y una extraña conexión con el poder. Su padre, arquitecto, había participado en la construcción de la Trump Tower, un detalle que parecía presagiar el alineamiento político que definiría su futuro. Desde la secundaria, Kirk ya era un activista en ciernes, escribiendo para el portal Breitbart News y consiguiendo su primera aparición en Fox Business con tan solo 17 años, una proeza que demostraba su innato talento para la autopromoción. La influencia de Kirk no se basaba en el consenso, sino en la confrontación directa. Su retórica, a menudo descrita como incendiaria, pintaba una América en guerra consigo misma. Atacaba sin tregua lo que él denominaba el marxismo cultural en las universidades y utilizaba un lenguaje beligerante en temas de inmigración e identidad de género. Para sus millones de seguidores, era un defensor valiente de la verdad. Para sus detractores, un peligroso catalizador del odio y la división que había erosionado el diálogo cívico. Ese día se encontraba en la Utah Valley University, en Orem, en un evento con su formato característico, Prove Me Wrong, demuéstrame que estoy equivocado. Ante una audiencia de 3,000 personas, Kirk estaba en su elemento, debatiendo, provocando, polarizando. El ataque fue de una precisión escalofriante, un asesinato planeado y ejecutado a distancia. Alrededor de las 12:10 del mediodía, mientras respondía irónicamente a una pregunta sobre la violencia armada, un único disparo resonó en el auditorio. La bala, disparada por un francotirador desde el tejado de un edificio a 200 metros, le impactó en el cuello. El caos fue instantáneo, pero en medio del pánico se desplegó un ritual definitorio de la era digital. Decenas de teléfonos móviles se alzaron para grabar y transmitir. Las imágenes gráficas de su muerte, crudas y sin filtro, comenzaron a circular por las redes sociales casi al instante, convirtiendo una tragedia personal en un espectáculo público macabro y viral que moldearía indeleblemente la percepción de todo lo que vino después.
El asesinato en sí fue solo el primer acto del drama. En cuestión de minutos, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Mientras un lado de Internet se inundaba de tributos y llamados a la justicia, el otro explotaba con una crueldad estremecedora. Memes macabros, celebraciones abiertas de su muerte y teorías de conspiración florecieron en los rincones más oscuros de la red. Esto demostró la profunda fractura de la empatía en una nación que ya no podía ni siquiera ponerse de acuerdo en cómo lamentar una muerte violenta. La investigación fue implacable. El asesino Tyler Robinson, un ex estudiante de 22 años, fue capturado 33 horas después gracias a que su propia familia lo entregó a las autoridades. Las pruebas eran abrumadoras. Había dejado una nota a su novio que decía: «Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y voy a aprovecharla». En un servidor de Discord confesó: «Fui yo en la VU ayer». Su motivación era una compleja mezcla de ideología y cultura de Internet. «Estaba harto de su odio», le dijo a su novio. «Algunos tipos de odio no pueden ser negociados». En las balas utilizadas había grabado referencias a videojuegos y a la canción antifascista Bella Ciao, un símbolo de que su radicalización se había gestado en el crisol difuso de la red. Esta maquinaria del martirio no fue espontánea. Fue una campaña de comunicación estratégica desplegada con una precisión militar. Inmediatamente después del asesinato, un coro unificado de comentaristas, políticos y medios afines comenzó a tejer una narrativa poderosa y simple. La muerte de Kirk no fue obra de un individuo perturbado, sino el resultado inevitable del odio de la izquierda. Tyler Robinson fue despojado de su compleja identidad, moldeada por la cultura de Internet, y fue presentado como un soldado raso en el ejército del extremismo de izquierda. Cualquier intento de analizar el propio papel de Kirk en la polarización del debate público fue silenciado o tachado de culpar a la víctima. Su retórica más controvertida fue convenientemente olvidada, o, aún mejor, reformulada como la verdad peligrosa que sus enemigos no podían soportar. De esta manera, su muerte fue hábilmente utilizada para enmarcar la lucha política no como un debate de ideas, sino como una batalla casi apocalíptica entre el bien y el mal, galvanizando a sus seguidores y demonizando a sus oponentes en el proceso. La reacción a la muerte de Kirk fue una clase magistral de teatro político. Las más altas esferas del gobierno le rindieron homenaje. El presidente Trump ordenó que las banderas de todo el país ondearan a media asta. La Cámara de Representantes guardó un momento de silencio en su honor, pero el acto central de esta canonización fue un gigantesco servicio conmemorativo en el estadio de los Arizona Cardinals, en Phoenix. El evento, al que asistieron el presidente, el vicepresidente y la élite del poder conservador, fue cuidadosamente orquestado para mezclar la estética de un funeral de Estado, un mitin de campaña y un avivamiento religioso. El lenguaje utilizado para describirlo fue revelador. Kirk fue elevado de un activista a una figura de estatura casi bíblica, un profeta y, sobre todo, un mártir de la libertad americana. Su viuda, Erika Kirk, prometió continuar su misión mientras el presidente la abrazaba en el escenario, creando una imagen final diseñada para la historia. Esta transformación de una tragedia humana en un activo estratégico fue increíblemente eficaz. Los resultados fueron tangibles e inmediatos, convirtiendo el dolor en poder y dinero. Las ventas de sus libros se dispararon, con 3 de sus títulos entrando en la lista de los 20 más vendidos de Amazon. Su podcast, The Charlie Kirk Show, alcanzó el primer puesto en las listas de Apple. Pero lo más impresionante fue el efecto en su organización. Turning Point USA recibió más de 37,000 solicitudes para iniciar nuevos núcleos en todo el país. La muerte de Charlie Kirk, el hombre, había sido exitosamente convertida en el nacimiento de Charlie Kirk, el mártir, un símbolo mucho más potente y rentable para el movimiento que él ayudó a construir. En
En absoluto contraste con la ruidosa y estratégica canonización de Charlie Kirk, el asesinato de Irina Zarudska expone una tragedia americana diferente, una que nace de la negligencia del sistema y de la indiferencia de una sociedad que solo presta atención cuando una historia se vuelve políticamente conveniente. Para entender cómo se ignora a una víctima, primero debemos conocer a la joven cuyo sueño fue brutalmente interrumpido. Irina, de 23 años, no era un ícono político ni una figura pública, era una superviviente. En 2022 escapó del horror de la guerra en Ucrania. Junto a su madre, hermana y hermano, había soportado la pesadilla de vivir en un refugio antiaéreo en Kiev, escuchando el sonido de las bombas. Su viaje a Charlotte, Carolina del Norte, no fue una elección, sino una huida desesperada en busca de la seguridad que su tierra natal ya no podía ofrecerle. Su vida en Estados Unidos era la encarnación silenciosa del trabajo duro y la esperanza. Lejos de los grandes escenarios y los focos mediáticos, Irina construía su futuro día a día. Trabajaba a tiempo completo en una pizzería local, Cepedis Pizzería, y en su tiempo libre asistía a clases en un colegio comunitario para perfeccionar su inglés. Su ambición no era cambiar el mundo, sino simplemente encontrar su lugar en él. Soñaba con convertirse en asistente de veterinaria, un reflejo de su profundo amor por los animales. Para su familia, devastada por la guerra y el desplazamiento, Irina era el ancla, el pegamento que los mantenía unidos en un país extraño. Era una artista con talento y una joven apasionada cuya vida, llena de potencial, representaba la promesa por la que tantos inmigrantes arriesgan todo: la simple oportunidad de vivir en paz. El valor de esa promesa, sin embargo, estaba a punto de ser destruido en cuestión de minutos. Ese sueño terminó de forma brutal y sin sentido el 22 de agosto de 2025. El escenario no fue un evento político con miles de asistentes, sino el interior mundano y anónimo de un vagón del tren ligero de la línea azul. Poco antes de las 10 de la noche, Irina regresaba a casa después de un largo turno de trabajo. Las imágenes de las cámaras de seguridad, frías y objetivas, documentan la normalidad de sus últimos momentos. Entró en el vagón, se sentó y, como cualquier joven de su edad, se concentró en su teléfono móvil. Frente a ella se sentó de Carlos Brown Jr., un hombre cuya presencia no levantó ninguna alarma. Durante 4 minutos, el tren siguió su ruta. 4 minutos de una calma que precedió al horror. Sin ninguna interacción previa, sin una palabra o una mirada de advertencia, Brown se levantó, sacó un cuchillo y la atacó. El asalto fue de una violencia repentina y salvaje. La apuñaló 3 veces, una de ellas en el cuello. El pánico estalló en el espacio cerrado del vagón. Los gritos de los pasajeros se mezclaron con el sonido metálico del tren. Mientras la gente huía aterrorizada, Irina se desplomó en el suelo. En medio del caos, un hombre intentó desesperadamente prestarle los primeros auxilios, usando su propia camiseta para tratar de contener la hemorragia, un último y fútil gesto de humanidad. Pero ya era demasiado tarde. Irina Zarudska fue declarada muerta en el lugar, una víctima de la aterradora vulnerabilidad de la vida cotidiana. El perfil de su asesino es, en sí mismo, una acusación contra el sistema. De Carlos Brown Jr. Hace 34 años, no era un asesino ideológico con un manifiesto. Era el producto final y predecible de décadas de fallas institucionales en cascada. Era una persona sin hogar con un extenso y violento historial criminal, incluyendo múltiples arrestos y condenas por delitos como robo a mano armada, por los que ya había estado en prisión. En el momento del ataque, viajaba en el tren sin haber pagado el billete, una pequeña infracción que fue el preludio de un crimen catastrófico. Pero la clave de su historia reside en su grave estado de salud mental. Su familia confirmó que había sido diagnosticado con esquizofrenia y que sufría de alucinaciones y una paranoia severa. Sus intentos desesperados por conseguir que fuera internado en una institución de larga duración habían fracasado, atrapados en la burocracia de un sistema de salud mental quebrado. El propio Brown
Le diría a la policía que atacó a Irina porque creía que ella estaba leyendo su mente. No era un monstruo unidimensional, sino un individuo peligrosamente enfermo, a quien el sistema de justicia y de salud había liberado una y otra vez en la comunidad. Su crimen no fue una sorpresa, fue una cita con una tragedia anunciada, y el costo lo pagó Irina con su vida. Pero la tragedia de Irina no terminó con su muerte, se extendió a la forma en que su memoria fue tratada. La respuesta inicial de los medios de comunicación nacionales a su asesinato fue un silencio casi total. Durante semanas, la historia de la refugiada ucraniana brutalmente asesinada en un tren fue tratada como una simple noticia local, indigna de la atención nacional. Una inmigrante blanca, asesinada por un hombre negro con graves problemas de salud mental, no encajaba en las narrativas preferidas de muchas organizaciones de noticias. Su muerte era políticamente inconveniente, una historia compleja que no podía ser fácilmente empaquetada para el consumo masivo. El silencio solo se rompió cuando las brutales y gráficas imágenes de las cámaras de seguridad se filtraron y se hicieron virales en las redes sociales. Solo entonces, cuando el horror explícito de sus últimos momentos se volvió imposible de ignorar, la indignación nacional comenzó a gestarse, pero esta visibilidad tardía no fue una corrección de un error periodístico, fue una función de su nueva utilidad política para el ecosistema mediático conservador. De repente, la historia de Irina importaba. Su humanidad se volvió secundaria a su utilidad como símbolo. La familia, atrapada en este torbellino, tuvo que rogar públicamente que la gente dejara de compartir el vídeo de su muerte, en un intento desesperado por preservar su dignidad. Su tragedia fue secuestrada y convertida en un grito de guerra. Su asesinato fue enmarcado como la prueba definitiva del fracaso de las políticas blandas con el crimen en ciudades gobernadas por demócratas. El propio presidente Trump usó las redes sociales para pedir la pena de muerte para el animal que la mató, utilizando la tragedia para reforzar su mensaje de ley y orden. La compleja crisis local de Charlotte, que involucraba seguridad en el transporte, salud mental y fallas en el sistema de justicia, fue simplificada y transformada en un arma en la guerra cultural nacional. Al final, la muerte de Irina Zarutska recibió atención, pero el costo fue su propia historia. Las historias de Charlie Kirk e Irina Zarutska, leídas en conjunto, son mucho más que dos informes criminales. Son el diagnóstico de una sociedad en un estado avanzado de descomposición, operando bajo dos lógicas perversas y complementarias: la máquina del martirio y la política de la invisibilidad. Para comprender la crisis actual, debemos analizar detalladamente cómo funcionan estas dos maquinarias. La canonización de Charlie Kirk no fue un acto espontáneo de duelo, sino la ejecución de un manual de estrategia política. Esta máquina del martirio es tan eficaz porque simplifica radicalmente una realidad compleja. Toma la muerte de un ser humano, con todas sus contradicciones y matices, y la reduce a una fábula de buenos contra malos, de luz contra oscuridad. Este proceso proporciona a sus seguidores un poderoso combustible psicológico, el sentido de persecución justa. Confirma su creencia más profunda de que sus valores no solo son correctos, sino que están bajo un ataque existencial por parte de una fuerza malévola y unificada. Esta narrativa transforma la pena en ira y la ira en movilización, lo que se traduce directamente en capital político y financiero, un aumento en las donaciones, una mayor participación electoral y una justificación moral para emplear tácticas cada vez más agresivas contra sus oponentes. En el otro extremo del espectro opera la política de la invisibilidad, cuyo primer acto fue el silencio que rodeó la muerte de Irina Zarutska. Su historia fue, inicialmente, computacionalmente inconveniente para las narrativas mediáticas dominantes. La complejidad del suceso, una refugiada blanca asesinada por un hombre negro sin hogar y con una grave enfermedad mental,
no encajaba en ninguna de las plantillas ideológicas preaprobadas. Exigía un análisis matizado sobre la crisis de salud mental, la seguridad urbana y las fallas del sistema de justicia, y la sutileza es una moneda sin valor en la economía de la atención. Su visibilidad posterior no fue un acto de redención, sino de apropiación. Su humanidad no fue finalmente reconocida. Su imagen fue secuestrada cuando el video de su muerte la hizo políticamente útil para el bando contrario. Fue despojada de su historia personal, de su huida de la guerra, de sus sueños, para ser convertida en un símbolo genérico del caos en las ciudades demócratas. En ambos casos, el resultado es el mismo. La verdad de la persona es aniquilada para servir a la verdad de la tribu. Este ciclo vicioso es impulsado por la economía de la indignación, el modelo de negocio que sustenta gran parte del ecosistema mediático y de las redes sociales. En este modelo, la indignación es el producto más rentable. Genera más clics, más compartidos, más tiempo de permanencia y por lo tanto más ingresos que la moderación, la unidad o la complejidad. Y en esta economía no somos meros espectadores, somos participantes activos y a menudo cómplices. Cada vez que compartimos una noticia que confirma nuestros prejuicios sin verificar su contexto, cada vez que ignoramos una tragedia porque no se ajusta a nuestra visión del mundo, cada vez que nos negamos a ver la humanidad en aquellos con quienes discrepamos, estamos alimentando la máquina. Somos la demanda que la oferta de la polarización sale a satisfacer. La hostilidad se ha convertido en un hábito y la empatía selectiva en una estrategia de supervivencia en un entorno digital diseñado para enfrentarnos. Es aquí donde encontramos el costo final y más devastador de esta realidad fracturada: la muerte del consenso sobre la propia realidad. El problema ya no es que estemos en desacuerdo sobre las soluciones a nuestros problemas comunes, sino que hemos dejado de estar de acuerdo sobre cuáles son los problemas e incluso sobre los hechos básicos que los definen. Una sociedad no puede funcionar sin un mínimo de terreno compartido. La democracia misma se basa en la premisa de que podemos debatir ferozmente sobre el camino a seguir, pero todos lo hacemos mirando el mismo mapa. Cuando cada tribu tiene su propio mapa, con su propia geografía de villanos y héroes, el debate se vuelve imposible. Lo único que queda es el conflicto. Por lo tanto, las muertes de Charlie Kirk e Irina Zarutska no son solo una advertencia sobre la polarización política, son un síntoma de una crisis epistemológica mucho más profunda. En la muerte, se convirtieron en algo menos que humanos. Se convirtieron en puntos de datos en narrativas de guerra, combustible para un fuego que amenaza con consumir no solo la verdad, sino la propia posibilidad de una sociedad funcional. Si este análisis te ha impactado, suscríbete a El Relator Oscuro para más investigaciones profundas. Dale like si crees que este es un debate necesario y deja tu comentario sobre cómo crees que podemos enfrentar este desafío. Tu voz es importante. Gracias por acompañarnos en las profundidades de la red. Yo soy El Relator Oscuro. Hasta la próxima historia.